Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Esta iniciativa importante, como decía Roberto, de conmemorar estos 200 aniversarios, ¿verdad?, del natalicio de este filósofo, pensador chileno, trasciende, ¿verdad?, su pensamiento hasta nuestros días. Sí, olvidado, pero recordado por quienes necesitan revivir esa memoria, que son la memoria de los pueblos. Tenemos entonces, como lo decía Roberto, al escritor Umar Sid, acá del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile. Tenemos acá al profesor Alex Ibarra, filósofo, que van a disertar en esta tarde para todos nosotros sobre la obra de Francisco Bilbao. Bienvenidos todos. Gracias. Profesor, ¿quién va a comenzar? ¿Sí? No, en primer lugar, como Sociedad de Escritores de Chile, evidentemente que no solamente un gusto, un orgullo, una responsabilidad, el estar hoy conmemorando los 200 años de Francisco Bilbao. Cuando se habla de Francisco Bilbao, no solamente estamos hablando de revolucionario, estamos hablando no de cualquier escritor. Estamos hablando de una persona que está dentro de los fundadores de la tradición literaria en Chile, junto a otros. Por tanto, para los escritores no solamente tema estar por estar, hay una responsabilidad. En esta ocasión, unos pequeños apuntes que los he titulado como Bilbao en los orígenes de la palabra. 200 años no son nada. El giro intertextual tomado del tango de Gardel, que dice volver con la frente marchita, es una invitación a instalarnos en el Santiago de 1840, cuando desde el Instituto Nacional, una década atrás, se empieza a preparar a una generación de jóvenes a los cuales les dan las herramientas del momento histórico para que piensen y construyan las bases culturales, políticas y económicas de la patria naciente. Francisco Bilbao era parte de ese ambicioso proyecto. Acompañados por los clásicos, tanto en el pensamiento como en las figuras retóricas empleadas en el lenguaje escrito, usan como forman el ensayo, las cartas, los discursos, incluyendo, por cierto, también el género lírico. Esos muchachos, particularmente Bilbao y Lastarria, se atrevieron a pensar, a desafiar lo existente. Cito: ¿habéis escuchado los cánticos sublimes que arrojan los pueblos al marchar a las batallas? ¿Habéis sentido, les diría, esos embelesos misteriosos, esas agitaciones volcánicas, esos llamamientos divinos hacia una cosa que no sabemos, invisible, infinita? Allí se concentra un inicio del influjo moderno, de la mano de los franceses, pero también se encuentra la retórica clásica de Cicerón y sus preguntas constantes en las catilinarias. Bilbao las mordaz. Por momentos también edulcorado, o si se prefiere, con cierto aire barroco, de sentido antihispánico. Se esparce en palabra y tinta. Sobre él pesan un sinnúmero de adjetivos, como liberal, demócrata, racionalista, socialista, etc. Puede que hayan sido todos esos epítetos que le cuelgan y más. Agregaría anticolonial y antiimperialista, como lo sugiere Juan Francisco Martínez Peria. Un paréntesis
con Lastarria y la Sociedad Literaria de 1842. El 17 de marzo de ese año, Lastarria es elegido como parte del directorio de esa entidad, la Sociedad Literaria. En la comisión que vota su ingreso se encuentra Francisco Bilbao. Dice Lastarria en ese icónico discurso ante la Sociedad Literaria, cito: no, señores, fuerza es que seamos originales. Tenemos dentro de nuestra sociedad todos los elementos para hacerlo, para convertir nuestra literatura en la expresión auténtica de nuestra nacionalidad. Me preguntaréis qué pretendo decir con esto. Y yo respondo que la nacionalidad de una literatura consiste en que tenga una vida propia, en que sea peculiar del pueblo que la posee, conservando fielmente la estampa de su carácter. Fíjense que este discurso se da en un contexto de un imperio que está desapareciendo de las costas de América del Sur, dejando el vacío que será ocupado, como ya sabemos, por el influjo francés y anglosajón. El llamado a la construcción de una literatura, un discurso, un relato, producto de una conciencia nacional en ciernes, tiene dos vertientes. Una nacionalista liberal, de corte endogámico, del que Lastarria es un gran representante, y otra de sentido latinoamericano, en la que podemos embarcar a Bolívar y, por cierto, a quien convoca a Bilbao. Al alero de ese llamado aparecen voces dispares. Y hablo de esto porque la literatura chilena hoy día está sujeta al silencio, al olvido. Hoy es más común leer a autores globales, mundializados. Y sin embargo, la literatura chilena está ahí. Entonces recojo a José Joaquín Vallejo, JB, que fue parte también de ese grupo, y que se dejó inspirar por las palabras de Lastarria, y por cierto por Bilbao. Dirá JB que sobre Stañarfillo: una mina es un raro testimonio de poder y de la osadía del hombre. Y quizás surcando impávido el borrascoso océano, no prueba mejor la grandeza de su destino, recorriendo y salvando las cimas que él mismo ha elaborado bajo el enorme peso de desquiciadas montañas. Al marino, 1000 esperanzas le rodean el peligro. Un bote, una tabla puede conducirle salvo a la orilla. Al minero, solo lo rodean tinieblas. Una vez desviado, es muy difícil el sendero que lo guía. Nada le favorece en su naufragio. Ni siquiera tiene lugar de minimizar la muerte, que le sorprende en el acto de dar la prueba más vigorosa de su existencia. Otra vez, ¿qué retrato del Chile de 1850? Cuando se estaba construyendo la patria liberal, la patria con una economía extractiva. Ricardo Lachán, perteneciente a la Sociedad de Chile, dirá que la generación del 42 se vieron influidas por el romanticismo, por el subjetivismo lírico, y que se dejaron influenciar por el poder de la naturaleza. Fíjense que, leyendo a algunos, principalmente a escritores, sobre Bilbao, la valoración de Bilbao es ambivalente. Yo me atrevería a decir que con Bilbao ocurre algo de lo que pasa, de lo que Enrique Hassel decía que ocurre con Marx. Parece que
Los compañeros del siglo XIX y del siglo XX no leyeron bien a Marx, parece que tampoco leyeron bien a Bilbao. Parece que a Bilbao está la posibilidad de que se lo entienda y se lo lea mejor en el siglo XXI, bajo las condiciones del siglo XXI, en el contexto geopolítico del siglo XXI, con las urgencias del siglo. En ese sentido no se puede evitar el paralelo con el Chile del siglo XXI. Con 200 y algo de historia a cuestas, sometido, ¿no es cierto?, este país a una corta historia, a procesos diferenciados de colonización económica, cultural, política y tecnológica. El último de esos empeños se configura a partir de una fecha traumática, el 11 de septiembre de 1973. Las consecuencias son evidentes. Un pueblo y una élite que conoce tan poco a sus escritores, donde los planes y programas reducen al mínimo las voces nacionales y nos proponen autores de diversos lugares del orbe, rompiendo con ello las referencias históricas necesarias para entendernos en una sana convivencia. Mientras la generación del 42 necesitaba crear una cultura propia, parece que las generaciones del siglo XXI les toca, además de crear y dar cuenta de lo que existe, defender lo hecho, defenderlas del olvido, enmascarado de la mundialización. Además, por cierto, de difundir las obras de los castigados por el desierto, del olvido globalizado, donde las voces particularísimas del Chile profundo son marginadas, son silenciadas, a partir del privilegio estético de los discursos estéticos del poder. La estética, entonces, se vuelve parte de la disputa geopolítica en curso, de la crisis migratoria en marcha. Hecho el largo paréntesis, ingreso a algunas particularidades del legado de Francisco Bilbao. En primer lugar, rescato la valoración que hace de un pueblo originario como el mapuche, en el vocablo de la época araucanos. Tomo una cita que resulta premonitoria en su sentido profundo. La destrucción ejercida por un pueblo es el suicidio moral de su existencia. Chile ha nacido en el derecho es porque es, a un lado, pues, esas teorías que pronuncian los que llevan la humanidad muerta en sus entrañas. Destrucción grita el animal. Fraternidad exclama el bautizado en la luz del fuego. Chile no debe, pues, destruir a los araucanos. La cita no es de menor tonelaje. Sobre todo cuando editoriales como la del Mercurio de Valparaíso, el 24 de marzo de 1859, proponen lo siguiente, en los contrapuntos. Aniquilad, extirpad la barbarie y tendréis el lugar suyo a la civilización. Pero es preciso antes imposibilitar la reaparición de aquel elemento destructor. Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o los araucanos, no es más que una horda de fieras que es urgente encadenar o destruir por el interés de la humanidad de la acción bárbara, ¿no? Por cierto, también intencionado. No se trata de instalar la lógica del bien y el mal, no de tomar en consideración los espíritus de época. Y con ello la figura de Bilbao adquiere una estatura mayor. El autor percibe en el trato que se le da al pueblo mapuche
la posibilidad de integración y sentido del respeto humano y por tanto de salvación. En palabras sencillas, si el Estado naciente se comporta como el conquistador, no podremos escapar a esa impronta. La República nacerá manchando sus manos con la sangre de quienes han sido el símbolo de la resistencia a la opresión. Otro aspecto que me llama profundamente la atención es el Bilbao adulto, el que postula una liberación no solo de España, sino de las potencias en boga, Francia, Inglaterra y el floreciente Estados Unidos. A su juicio, no basta con adoptar o adaptarse al pensamiento extranjero, dándolo, sino de construir uno propio. Bilbao entonces cultiva un sentido latinoamericano. La invasión de México por parte de Estados Unidos le hace entender el sentido imperial anglosajón en el continente, cuya materialidad, ¿no es cierto?, se distingue a través de la doctrina Monroe. En los Estados Unidos, cito, la unidad se presenta como carácter invasor. No obstante, el federalismo de los estados y el protestantismo de sus sectas lo acomodan. Para Bilbao, América Latina es una fuente de dignidad, y ahí radica su fortaleza. Los procesos de resistencia y emancipación son una luz para los continentes que viven en la oscuridad, incluyendo la Europa y el país de la América. En tu pensamiento, entonces, tenemos un profundo sentido de la justicia, de la libertad como comunidad, y con ello se distingue el espíritu sajón, que es individual y egoísta. Su proceso fue eso, el de un pensamiento que queda en cierta forma pintado también, y que uno va recogiendo ciertos eslabones. La invitación que creo que es a leerlo. Hay muchas cosas que nos tienen que decir. Creo que tenemos la posibilidad de estar los textos, hay textos, y es una fuente profunda de transformación propia, lo que es importante. Bilbao, por cierto, no solamente él, sino toda esta generación se atreve a decir, se atreve a romper el silencio. Claro, algunos dirán, bueno, pero esa generación fue preparada para decir. Las generaciones de hoy parece que son preparadas para decir. Bilbao es un camino. Bilbao puede ser una clave, no solo de lectura, sino que también una clave de reflexión, una mirada, una puerta. Al finalizar la conversación con nuestros dos profesores invitados en esta iniciativa del Centro de Estudios Francisco Bilbao para los 200 años del natalicio de Francisco Bilbao, valga decir, vamos a permitir o tener la posibilidad de dialogar, de hacer preguntas al respecto, tanto al profesor Omar como a Alex. Entonces, bueno, ahora con Alex Ibarra, profesor. Bien, buenas tardes. Tiene un especial sentido estar hoy día en este homenaje en la casa del escritor, porque, como nos decía recién Omar, suele dejarse un poco olvidado esta función de escritor, la función del escritor en la sociedad. Bilbao, digamos, responde a ese modelo de escritor que no solo pretende expresar con la palabra,
sino que busca integrarse a los movimientos de transformación. Y en eso Bilbao claramente va a ser un militante no solo revolucionario de la trinchera, sino que también va a ser un revolucionario desde la palabra. Y en su diversidad de escritura, que es bastante, ¿no?, que son textos a los que podemos acceder, él va cumpliendo distintos, va haciendo distintas cosas con la escritura. Por ejemplo, va haciendo diagnósticos de la crisis política. Va elogiando los momentos en que se logra romper el poder hegemónico, en que el movimiento social logra romper el proceso. Y salta Bilbao con su escritura esos momentos. Y también alienta al proceso revolucionario y con un programa utópico. Propone cómo construir ese proceso de transformación. Entonces, es una escritura que es bastante diversa en lo político y claramente, también como lo decía Omar, Bilbao no es un autor que lo podríamos, se suele decir, ¿no?, este autor decimonónico, ¿no?, y se le da esa categoría a Bilbao, principalmente ligándolo a la influencia de la Ilustración. Bilbao sin duda es un pensador póstumo, es un pensador que al leerlo en nuestro contexto actual contemporáneo encontramos temáticas que hoy día están presentes en la agenda política, en la agenda social y en la agenda cultural transformadora. Bueno, yo hace unos días presentaba junto a los compañeros del Centro de Estudio Francisco Bilbao una presentación general sobre algunos textos de Bilbao y un contexto de Bilbao en una conversación que tuvimos y no quise repetirme con ese tema, entonces voy a hacer un bosquejo de un periodo de la escritura de Bilbao que tiene que ver con sus escritos peruanos, exclusivamente con sus escritos peruanos. Estos están recopilados, compilados por un filósofo limeño bien importante, David Sobrevilla, y fueron editados por la editorial universitaria. Todavía se encuentra el libro disponible a la venta en esa editorial. ¿Ya? Es accesible. Está en oferta también. ¿Ya? Y es un texto interesante porque por una parte deja ver el diagnóstico que Bilbao hace al fracaso de su proyecto revolucionario de la sociedad de la igualdad. Mucha de la literatura secundaria de Bilbao refiere a ese periodo, al periodo de la sociedad de la igualdad, ¿ya? Y en este periodo limeño, que fueron más o menos 3 años, ¿ya?, con alguna estadía intermedia en Quito, porque también es expulsado en un momento de Lima, Bilbao hace el diagnóstico del fracaso de la revolución en Santiago, pero funda también un movimiento revolucionario en Lima y dirige un movimiento revolucionario en Lima en un proceso en contra del dictador Ñique, ¿ya?, y colabora en el movimiento emancipatorio revolucionario liderado por el general Castillo, ¿ya?, que es una revolución popular que sucede ahí en Lima.
Entonces va escribiendo distintos textos, primero del análisis del fracaso en Chile, pero también textos que posibilitaron ese movimiento revolucionario en Lima. Fue un activista importante desde la escritura. También allá recibió exilio, también allá recibió censura, más o menos le fue como le fue en Chile, ¿no? Bien. En torno a estos textos limeños, estoy escribiendo estos días, a propósito del motivo de los 200 años, tengo pensado una trilogía, que apareció en la página del Centro de Estudio Francisco Bilbao, uno en torno al Bilbao, leyéndolo desde el proceso, desde el fracaso del proceso convencional chileno, este es el primero. El segundo es una lectura en torno a lo que he llamado la apelación a la calidad moral en la política. Este salió publicado hoy día. ¿Ya? Y en tercer lugar, y es lo que me va a dar pie para una idea que quiero presentar hoy día, es la presencia prematura en la literatura americana en torno al indianismo, que ya también nos adelantaba un poco más refiriéndose al pueblo mapuche, ya que lo que agregaría ahí que la conciencia indianista de Bilbao es más amplia, al indígena latinoamericano. ¿Ya? Y eso aparece en la literatura que Bilbao empieza a escribir en Perú, ¿no? Entonces es un momento importante, el momento limeño. Bien, lo que quería proponer como, creo yo, como novedad para una lectura de Bilbao, lo que sería lo novedoso, es utilizando las categorías que han usado Fernández Retamar, por ejemplo, o que han surgido principalmente desde cuando se habla de los escritores latinoamericanos que del texto fundador del Ariel de Rodó, mucha de la historia de la idea clasifica a nuestros autores como, a nuestros grandes autores como grandes arielistas, ¿no? Y Bilbao, digamos, podría encasillarse en ese arielismo por las alusiones que hace siempre a la razón. Es un pensador que invoca un proceso revolucionario, pero siempre conducido desde la razón, desde el pensamiento. ¿Ya? Y sin duda uno puede hacer una lectura de Bilbao como un arielista, y creo yo que esa es la visión más común, justamente cuando se le lee como un autor decimonónico. Pero leyéndolo como un autor, ¿no? Creo que también lo encontramos justificado para entender una lectura de Bilbao como un autor ya no arielista, sino que de una manera opuesta, que es como el calibán. Bilbao como un autor calibanesco. Es decir, que en cierta forma se opone al discurso ilustrado más convencional de su época. Entonces, la lectura de Bilbao como un ilustrado es una lectura que quedaría corta. Y, digamos, la novedad sería de leer a este Bilbao situado desde la perspectiva del calibán. ¿Y cuáles serían los temas calibanes presentes en la escritura de Bilbao? Justamente la presencia de en su proyecto liberacionista, ¿ya? Están llamados a ser sujetos protagónicos de la liberación indio, pero no solo el indio, sino que también el negro. Y ahí también Bilbao se anticipa a las corrientes intelectuales de la negritud que fueron más propias del siglo XX.
Entonces se adelanta a Emile Césaire, se adelanta a Frantz Fanon, que son literaturas fundamentales para entender el proceso de la liberación de la negritud. Bueno, esos procesos están trabajados por la literatura secundaria en cuanto a nuestra historia, en cuanto a nuestra identidad, ¿no? Esto que fue tan problemático desde la convención, por lo que tenía que ver con el plurinacionalismo, ¿no? Esa idea que no se logró comprender, que albergado en el intento convencional fracasado, ¿no? Y bueno, y esta conciencia no aparece tampoco en los textos de Bilbao previos a su estadía en Lima. Parece ser que estos sujetos subalternos aparecen recién en la escritura de Bilbao que está en Lima. En el caso de los sujetos subalternos que aparecen en la escritura de Bilbao previo al momento de Lima, van a ser más bien los sujetos subalternos que tienen que ver con la imagen de la sociedad de la igualdad, que eran los artesanos, podríamos decir los obreros, es decir, otro tipo de sujetos subalternos. Entonces, lo que quería presentar hoy día es esta imagen de Bilbao como un pensador talibán y la importancia de leer desde nuestro contexto Bilbao como un sujeto que en su proceso liberacionista está comprometido con instalar el protagonismo político de los sujetos sociales incluidos. En el caso de Chile, el obrero y los artesanos, y en el periodo limeño, el indio y el negro. Estamos, dice Bilbao en su texto, la definición, en el momento en que tenemos que tomar una construcción de la República, pero que reconoce a estos sujetos sociales. Y Bilbao dice, es el momento de la definición. Es el momento de esa revolución que integra a estos sujetos sociales. Refiere a la realidad colombiana en estos textos, refiere a la realidad ecuatoriana, refiere también a la realidad venezolana. Las referencias, ¿cierto?, no son muy sistemáticas, pero en estos textos aparece con claridad Bilbao está reconociendo los procesos de liberación y los ve con valor, que ya empiezan a generarse estos procesos de liberación en estos distintos países. Entonces, la tesis de que dice que estos movimientos de negritud comienzan desde el siglo XX, ya también puede ser un poco el resultado tan variado dado del análisis que está haciendo Francisco Bilbao. Otro texto muy importante, del cual no voy a decir nada, pero que lo voy a mencionar, es el texto donde habla de Santa Rosa de Lima. Es un ensayo largo de Bilbao, ¿ya? Ha sido muy elogiado por el mismo Sobrevilla. Sobrevilla dice que aquí es la primera aparición del socialismo cristiano latinoamericano, ¿ya? Influenciado mucho por la Mené, ¿ya? En el caso de Bilbao, ¿ya? Pero Sobrevilla dice que incluso anticipa a José Carlos Mariátegui.
que anticipa todo el movimiento de teología de la liberación posterior. Roberto nos decía en la introducción, ¿cierto? Hay que recordar que también aquí hay un pensador que cristiano, ¿no? Su referencia a la teología del amor está en toda su escritura. Bien, y el otro texto importante de Bilbao en este periodo, lo voy a mencionar, tampoco lo voy a referir, para eso me refiero al primer texto publicado de la trilogía, donde lo coloco en el contexto convencional, ya los compañeros del centro lo pueden difundir, está publicado en la página de ellos, ¿ya? Y que tiene que ver con ese texto que se llama el gobierno de los electores. Y es el proceso en donde, además de Bilbao decirnos que es el momento de tomar una definición en torno al proceso de liberación de estos distintos sujetos sociales excluidos, es el momento de establecer un nuevo orden político. La liberación, ¿ya? Lo que puede, lo que necesita un proceso de liberación es la instalación de un orden político. Y ese orden político está dado por una constitución.